Arranca el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Estamos recibiendo imágenes en vivo del Vaticano. Fíjense ustedes el ida y vuelta de la gente en el contexto de este precónclave, en donde ya se rosquea. Esto es muy político también, en donde ya se está hablando de cuál va a ser la línea que debería tener el nuevo Papa. Volvemos a un Papa ortodoxo, volvemos a un Papa más tradicionalista, porque Francisco abrió la iglesia. ¿Recuerdan ustedes en ese reportaje frente a Nelson Castro, cuando el propio Francisco dice que un cardenal se le acerca al oído cuando es electo y le susurra: no te olvides de los pobres? Abrió la iglesia a los pobres también. Bueno, voy a saludar a Gerardo Di Facio, que es postulador de Causas de Santos. Ustedes ya lo conocen. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, enterándonos de algunas cuestiones, a ver, no nos sorprende porque son cardenales, están cerca de Dios, pero tienen rasgos humanos. Hoy me enteraba, escuchando a Eduardo Feynman en Radio Mitre, que, por ejemplo, el cardenal Parolin está con ataque de ansiedad, como con ataque de pánico. Sí, el pánico es obvio, porque es uno de los más nombrados y no es fácil ser papa, como todo el mundo cree. No estamos hablando del Renacimiento, claro. Estamos hablando de otra época, ¿no? Entonces, ser papa hoy día no es ordeno y mando. Hay muchas cuestiones que tiene que sopesar el papa que venga. Exactamente. Como también escuché a Daniel Sturla, que es el arzobispo de Montevideo, cardenal nombrado por el Papa Francisco, a quien le preguntaron si le gustaría ser papa y dijo que no. No, la gente cree que muchas veces los candidatos que son elegidos, cuando le preguntan si aceptan, dicen que no. Ah, no sabía eso. ¿Ha habido en los cónclaves elecciones en donde se rechazó y tuvieron que elegir a otro? Sí, Martini, que fue el arzobispo de Milán, cuando le preguntaron, ¿acepta? Dijo no. Entonces hay que volver a votar. Y cuando Marchini dijo no, ¿quién fue electo después? Bergoglio. Es la primera vez que me Eso yo no lo entero. escuché. Es un montón. No, porque no es obligatorio. Te dice, por eso te preguntan, pero ¿acepta? Pará. Yo vi una película el fin de semana completamente distinta, la película. Sí, la de Francisco, Bueno, la que está claro. dando en Sí. Nacional. Por lo menos el Sí. cónclave era unánime al principio. Lo da como para directo. Francisco. ¿No fue así? Bueno, no, por eso hay varias votaciones. Che, me O sea, sorprendes. se elige hasta que va quedando uno, y por eso le preguntan, ¿acepta? Si no, no le preguntarían. Tenía que ser, bueno, fuiste elegido, chau, listo. No hay mucho. No, me dejaste helado. Sí, todos estamos medio... Porque yo pensé que era el número cantado. Porque lo había sindicado el Papa Benedicto en sí, de alguna manera, que lo había... No, y porque era la versión que además, teníamos. Gerardo, en la elección, cuando fue Benedicto, Bergoglio quedó segundo. Claro. Claro, por eso. Pero no es que aceptan directamente. Por eso, insisto con la pregunta. Si no, sería como ejemplo nosotros. Un presidente gana y gana. No puede decir, bueno, no acepto, ganó. Tiene que asumir el cargo. Sí. Cuando es elegido papa, se le pregunta, ¿acepta el cargo de sumo pontífice? Dice sí. Le preguntan, bueno, ¿qué nombre te vas a poner? Sí. Y a partir de ese momento ya es papa. Ajá. O sea, no tiene que esperar lo que se llama la asunción al ministerio petrino. Sí. Perdón, Gerardo, acepto, sí. ¿Y el cardenal Marchini vive? ¿Va a estar en esta elección? No, murió de cáncer a los pocos meses. O sea, si hubiera aceptado... hubiese sido un papa de meses. A pocos meses de hacer el cónclave. ¿Sí? Un jesuita, también era jesuita, un gran escritor, un gran teólogo, pero yo creo que estaba mal, enfermo, pero él no aceptó. ¿Y esto se supo alguna vez, Gerardo? Perdón, pero porque la verdad que no, yo lo desconocía. Y acá estamos todos igual. Sí. Nosotros pensábamos que había sido Bergoglio el que a través de las distintas elecciones termina siendo mayoría. No, se van, por eso se van eligiendo, y la pregunta es clave. Muchos cardenales a lo largo de la historia dijeron que no. No es como la gente cree que están felices por ser papa. De hecho, es más, mira, cuando vos sos elegido papa, un cardenal es elegido papa, está vestido de rojo, ¿no? Claro. Y lo cambian a la vestidura blanca. El lugar que se cambia se llama la Sala de las Lágrimas. Y hay una imagen de la Virgen que es Nuestra Señora del Buen Consejo. Sí. ¿Y por qué la Sala de las Lágrimas? Porque va a llorar porque lo que le espera.
¿no? Entonces dice que ahí se desespera porque dice, ¿qué hice? Y bueno, y nada, ya está. Ya dijiste que sí, no te queda otro. ¿No? Por eso se cambia en ese lugar que se llama la sala de las lágrimas. Es muy simbólico. O sea, es el momento, son los segundos, los minutos que tenés de decir, ahora cómo sigo? ¿No es cierto? ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? ¿No? Claro. Esa no se va, ¿no? Exacto. Y por eso está la Virgen de Buen Consejo, que le pida a la Virgen consejo, porque... Claro, sí, sí. Bueno, a ver, ¿será por eso? Viste que ahora quiero ir al precónclave, lo que se está cocinando, pero ingresando en esta historia que la verdad nos dejaste a todos atónitos. Digo, ¿será por eso que no comprendimos, a veces nos quejábamos con el Papa en vida y algunos lo criticaban de que no venía a la Argentina, que a partir de ese momento de que va a la Sala de las Lágrimas se empieza a manejar una cancha de 1.200, 1.300 millones de católicos y bueno, que tampoco era obligatorio que viniera a su país de origen? No, no es obligatorio. Pero no solamente maneja 1.500 millones de católicos. El Vaticano tiene relaciones con todos los países del mundo, sean o no católicos. Acordate que es una monarquía electiva. Claro. Entonces, no solamente maneja el tema de la fe, sino que también maneja el tema de las relaciones internacionales entre diversos países. Sí, sí, El pobre Papa tiene que manejar el Estado del Vaticano, la Santa Sede, la relación de la Iglesia con el mundo, la relación del Estado del Vaticano con el mundo y su propia vida. Exacto, claro. ¿Qué sería avanzar y qué sería retroceder en el contexto de la elección de un determinado papa? Mira, la Iglesia nunca retrocede, la Iglesia avanza. O sea, no va para atrás. Es como un gran transatlántico. Va despacio, pero para adelante. Está bien, pero para Gerardo, ponele que eligen a un papa y dice, bueno, de ahora en más, misa en latín. La misa siempre fue latín. La Santa Sede tiene una lengua oficial que es el latín. Sí. Por eso las encíclicas son en latín. El título de encíclica, Pacem in Terris, Fratelli Tutti, es en italiano, pero el latín siempre estuvo, nunca se anuló. De hecho, vos fijate, la misa de Pascua fue todo en latín. Sí. Pero, me imagino, te voy a traducir lo que creo después de casi 40 años en esto, que están diciendo en casa. No me jodas, voy a ir a la misa y va a ser en latín, no voy a entender nada. O sea... No es así. A ver, ¿cómo es? El Vaticano II, en algunos documentos, dice que la misa tiene que ser en lengua vernácula. Ah, ok. ¿Sí? Que cada cual en la lengua de su país. Pero el latín no se anuló. Claro. No se anuló. De hecho, fíjate que en Roma las misas pontificales son en latín. El Padre Nuestro, las oraciones principales siguen siendo latín, porque es el idioma oficial del Vaticano. Gerardo, estaba viendo en YouTube el otro día una recopilación del anuncio Bovis, que es cuando anuncian al Papa desde el año 1930 en adelante. Y ha perdido por ahí solemnidad, era muy rígido al principio, y el último, el de Francisco, fue lo más descontracturado que he visto yo en los archivos que hay en internet. Es así, ¿no? No, siempre dice lo mismo, Pero ¿cómo habla él a la gente? ¿Cómo le habló Francisco? ¿Cómo le habló Juan Pablo II? Y así para atrás. Era muy rígido antes, muy estructurado. El anuncio es siempre igual. Sí, eso sí. El anuncio es siempre igual, nunca ha cambiado. Anuncio Bovis Gaudium Magnam, habemus papam. Y la gente ahí explota. Sí. Archiventísimo, domino, dice el nombre, qui nominem poso y tal, sale la persona. Claro, lo que pasa es que Francisco va a responder a una época. El Pío XII respondía a la época de Pío XII. Claro. O sea, cada papa va a responder a su época. Benedicto también salió con la mano levantada. O sea, cada papa va a responder a la época histórica en la que le toca vivir. Claro, entonces, claro. El diálogo con la gente que está en la plaza va a ser diferente. Claro, sí. Pero marcó un quiebre, Francisco, digamos. No se puede volver a esa iglesia estructurada en la comunicación, sobre todo en estos grandes anuncios, imaginamos. No, porque el mundo ha cambiado la forma de interactuar. O sea, ya no podemos hablar como hablaba Pío XII, Benedicto XIV, o sea, no, porque el mundo ha cambiado la manera de interactuar. Claro. Y la iglesia forma parte del mundo, por tanto, también cambia la manera de interactuar, la manera de dirigirse a la gente, ¿no? Gerardo, vos sos postulador de causas de santos, ¿verdad? Sí. En su momento tuviste ida y vuelta con Francisco y le propusiste hay que santificar a tal o cual beato sería, porque es el paso previo. El paso previo es siervo de Dios. No funciona así. A ver, ¿cómo es? Uno empieza en la diócesis. Sí. En una diócesis hay un candidato que tiene olor de santidad y ahí en la diócesis se empieza un proceso que es muy largo, ¿no? Con muchas preguntas, muchos testigos en los cuales tienen que avalar que vivió la vida en grado heroico, las virtudes en grado heroico.
¿no? Una vez que termina el proceso diocesano, pasa a Roma y ahí el postulador interactúa con el dicasterio de causa de santos. Ok, ¿no? sí. Los dicasterios son ministerios, ¿no? Porque dicasterio es una palabra medio extraña. Pero digamos, el ministerio que maneja la causa de los santos. Y todo se maneja ahí. Ahí estás, mira, ahí estás en la foto, mira. Sí, riéndose los dos. Qué linda foto esa, ¿eh? Qué linda. Sí. Ahí nos estamos riendo. Ahí es cuando cumplí 50 años. Yo pensé que le había dicho, che, este tiene que ser santo. Y dijo, no, ¿viste? No, bueno, ahí ya no. Me dijo, no, antes que... No, una broma. No, ahí es cuando cumplí 50 años y le dije, no, 25. Y ahí me está diciendo en cara pierna. Sí, por eso me estoy riendo. Sí. Hacía chistes, ¿no? Hacía chistes. A mí me tenía mal traer. Porque siempre un respeto reverencial, pero a mí me cheteaba de lo lindo. Pero bueno, era así su carácter. Sí, ¿no? y te pregunto, el día de mañana, no sé si ya lo estás pensando, ¿tiene el Papa Francisco ya consenso para llegar a ser santificado? ¿Qué debería pasar? Bueno, consenso tuvo casi los últimos papas que hemos tenido, desde Juan Pablo, desde Pío XII, después Juan XXIII, Pablo VI, siempre fueron consensos. O sea, el siglo XX fue un siglo de papas muy importantes, ¿no? Sin escándalos, sin nada, fueron papas muy buenos. Casi todos son santos o beatos, ¿no? O sea que el camino ese sería casi lo lógico, ¿no? Ahora hay que ver, hay que dejar pasar un tiempo, ¿no? Porque ahora estamos todos enardecidos y todos muy contentos, muy tristes, ¿no? Pero bueno, gritando que sea santo, pero hay que dejar que la cosa se apacigüe. Claro. Quiero ir al tema del Papa Negro, porque, a ver, vos me decías que la Iglesia siempre va para adelante, pero los principales títulos hablan de que hay un cardenal ganés que tiene un enfoque progresista y que hay otro conservador nacido en Guinea. Estos son Tucson y Sara, respectivamente. Entonces, digamos, dentro de lo que es el cónclave o el precónclave, sí hay distintos caminos por los que se podría direccionar a la Iglesia, aunque vaya para adelante. Sí, claro, todos los caminos conducen a Roma. Digamos que el precónclave es como las comisiones en el Congreso nuestro, ¿no? Ajá. Ahí se tratan de diferentes temas, y después cuando se va al aula a votar, ya los temas fueron tratados. No se trata en la votación el tema. En la Capilla Sixtina se va a votar. Claro. Es como ocurre eso, ¿no? Hay un discursito y se vota, pero todo fue hecho en las comisiones. Sí. Estas dos personas que vos decís, en realidad, son dos caras de la misma moneda. Uno representa una iglesia más conservadora, digamos, más tradicionalista, y el otro representa una iglesia más aperturista, pero son las dos caras de la misma moneda. No es que una es una iglesia anticatólica, antiaperturista, y la otra es una iglesia libertina y todo. No, la iglesia tiene sus andaniveles, y dentro de la iglesia hay muchas visiones diferentes, como un partido político, como la vida misma, ¿no? Nosotros tampoco no somos todos iguales en el mismo momento y en el mismo lugar. Vamos cambiando. Claro. Quería compartir con vos estas particularidades que estamos descubriendo respecto de los rasgos humanos de los cardenales, que uno ve allí, ¿no? Como en el panteón de los dioses, pero que sin embargo tienen ataque de pánico, comen, vacían la heladera, el frigobar, la tienen que pagar, ¿te enteraste de esa también? Sí. Bueno, hoy yo te decía que muy temprano habló otro cardenal, nombrado por Francisco, que es el cardenal uruguayo Daniel Sturla, que dicen que es muy dialoguista y muy escuchado también en su país y que tenía un muy buen vínculo con Francisco. Así hablaba con nuestro colega Eduardo Feynman en Radio Mitre. Escuchen atentamente. Cardenal, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Participando en las reuniones precónclave, estas que se llaman las congregaciones de cardenales. Sí, ¿y cómo se desarrollan? ¿Cómo las vive? Bueno, con mucha serenidad, mucha paz, escuchándonos unos a otros y viendo entonces, bueno, cada uno va a partir de lo que escucha haciendo su propia composición de lugar y supongo su propio discernimiento. Claro, y muchos entre ustedes no se conocían, ¿no? Bueno, sí, se da el caso de que hubo muchos nombramientos por parte del Papa Francisco. De hecho, el número de electores está superado ampliamente, de 120 a 100, que es el número establecido, a 135 que seremos. Y entonces, viniendo de partes muy diversas de la tierra,
y sin muchas reuniones previas donde nos hayamos podido conocer. A usted lo hizo cardenal justamente Francisco, ¿no? Sí, en el 2015 creo que fue la segunda nominación de cardenales que hizo Francisco. ¿Y qué sintió en ese momento cuando lo nominó cardenal? Bueno, fue una sorpresa porque Uruguay no tiene, a diferencia de Argentina, Buenos Aires, Córdoba, la tradición de que los arzobispos sean cardenales. Yo soy el segundo cardenal en la historia de la Iglesia uruguaya. Pero lo entendí perfectamente que fue un gesto fraterno, generoso del Papa argentino a la Iglesia uruguaya, a la que él quería mucho, consideraba mucho y conocía bastante. Bueno, te decíamos, ¿no? La naturalidad con que habla una persona que es cardenal y que va a participar. Antes no lo veíamos tanto esto, Gerardo. Bueno, no, porque el mundo cambió. Antes al presidente y los diputados usaban levita y moño. Iban todos con traje de frac, Sí, ¿no? sí, y ahora lo ves que no, andan en remeras. El mundo ha cambiado. Y la iglesia cambia. Y los trajes eclesiásticos cambian. Y los modos de hablar cambian. Y bueno, como diría Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, es verdad. Lo que no cambia es la chimenea. Hoy leía muy temprano que los bomberos de la Ciudad del Vaticano ya instalaron la chimenea allí en la Capilla Sixtina y que también se van a hacer pruebas, ¿no? Para que todo funcione bien, para que el humo negro salga negro, el blanco blanco, ¿no? Sí, porque lo de Juan Pablo, cuando fue Juan Pablo II, salió apenas se veía el humo blanco, no se veía bien. Y ahora Benedicto dijo que no solamente se tire el humo, sino que se toquen las campanas. Entonces, bueno, si se tocan las campanas, quiere decir que ya hay papa. Entonces ya es otro signo más, ¿no? ¿Por qué se dice que este cónclave va a durar menos tiempo? Porque en el precónclave se está trabajando mucho más rigurosamente para no dar una señal de divisiones en la iglesia y que se resuelva rápido. Mira, lo que va a durar, esto es lo que dice todo el mundo, que por ejemplo Parolin ya es voto cantado, que es Tagle, el de Filipinas, que es Súpile, el que entra papa sale cardenal. Y lo que dura, Dios dirá. O sea, ¿viste? No se sabe. Por supuesto no va a salir en la primera votación, ¿no? Pero bueno, no creo que tarde mucho tampoco, porque a medida que se va dilatando en el tiempo la votación, la cosa se va empantanando. Claro. Ocurre en todas las votaciones. Acá en el Congreso nuestro lo vemos también. Si se dilata mucho una cosa, se empantana. Pero no sabemos. ¿Viste? Todos estos que... Mirá, cuando fue Bergoglio, ni siquiera figuraba, no era nada. El obispo de Buenos Aires, nadie sabía. Cuando sale, pensaban que era italiano. Claro. Porque bueno, Bergoglio, italiano, ¿no? No tenía, ni siquiera figuraba. Así que hay que ver qué pasa. Es como vimos en las películas, son 2 votaciones por día y es manuscrito el nombre por el que votan. Eso sí está bien hecho en la película. Son 2 votaciones por día, a la mañana y a la tarde, por eso las cámaras saben a qué hora se vota, si no tendrías que estar ahí todo el día vivo, ¿no? Claro. Son 2 votaciones por día, a la mañana y a la tarde, y se vota con un papelito, después el papelito se cose, ¿no? Y se quema, ¿no? Por eso el humo blanco, el humo negro, toda esa historia. Pero sí, son 2 votaciones por día y se ponen en un papelito. Y a medida que, bueno, como hacemos cuando elegimos en el colegio algo, ¿no? A medida que se va achicando la lista hasta que queda uno. Claro. Más votado. Por último, dijiste, eso sí está bien hecho en la película, supongo que te refieres a Cónclave, sin spoilear, ¿qué no está bien hecho? ¿Qué no responde a la realidad y es más hollywoodense que vaticanista? Y la película, ni siquiera está hacer un spoiler que pocos saben, pero no es un spoiler, es algo plástico, algo arquitectónico. Está filmado en el Palacio de Caserta. Ah, ok. O sea, la escalera que aparece es la escalera real de Caserta. Ajá. O sea, obviamente no le iba a filmar el Vaticano, porque lo sacan a patadas. Claro. Pues sin spoilear, hay mucho hollywoodense y mucho de intriga palaciega, mucho de cosas de ficción, ¿no? De intrigas y todas esas cosas que eso no ocurre. Yo pensé que se había hecho en los mismos lugares. No. Es más, hay una foto fija que aparece que están hablando en un parque, ¿no? Que hay 2 cardenales, el más famoso que está hablando, y la composición de fondo es imposible porque está la cúpula del Vaticano, la torre de la milicia y la iglesia de Santa Catalina. Claro. Y eso no puede ser nunca porque están distantes 4 kilómetros una de otra. Claro. Es una composición ficticia. Claro. Pero sí, la votación es más o menos similar, ¿no? Pasa, claro, vos te das cuenta, es como
Lo conocemos la palma de tu mano, como yo conozco Paque Patricio. Pero bueno. Sí, claro, yo además ayer comentaba eso. Mira, esto no puede ser, porque la Torre de la Milicia está atrás de la iglesia de Santa Catalina y acá parece muy lejos. Digo, esto no puede ser. Claro. Y la escalera del Palacio de Caserta la conozco bien. Entonces, sí. Los lugares no son ni para nada el Vaticano, pero la votación del Papa, que lo que os preguntaba, es bastante similar. Es similar. Pará, y la otra película, la que hizo Anthony Quinn en la década del 60, La sandalia del pescador, ¿tampoco está hecha en el Vaticano? No sé si la viste. Sí, de Schultz of Fishman, sí. que hablaba del Papa comunista, digamos, del bloque comunista, ¿no? Que después, al final, fue una profecía. Ajá. Bueno. Y vino Juan Pablo II, que era comunista, era de Polonia. Sí. Polonia era comunista en esa época. Tal cual. Bueno, Gerardo, vamos a seguir hablando porque ya estamos en cuenta regresiva y gracias por tu aporte siempre valioso para enseñarnos estas cuestiones del Vaticano. Lo que necesiten a tu servicio y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias.